Siguiendo con el tema entonces que hoy temprano en la mañana comencé de la parte de la educación. Vamos a ir al tema ahora del el título universitario como deuda patria antes que derecho, puesto que para mí no, eh, con la experiencia de mi padre, por ejemplo, que se graduó en Alemania, él sacó 6 doctorados de hecho, y, pero recibió el título para poder ejercer fuera del país 6 años después de haberse graduado. A ellos les dan allá una autorización de ejercer dentro del territorio nacional, pero no fuera. Solo cuando cumplen el devolverle la inversión que hizo el Estado para su educación, se considera que unos 6 años más o menos es para esa devolución. Es un sistema mejor que el norteamericano o el argentino o el chileno, donde te dan créditos bancarios y después la gente cuando se gradúa termina toda su vida pagando esos créditos, hipotecados toda su vida. Porque después vienen, además de eso, le suman la hipoteca de educación, la hipoteca del carro, la hipoteca de la casa, todas esas deudas, y la persona nunca va a dejar de ser un esclavo. Es imposible que una persona tenga un verdadero estatus social libre, eh, endeudado con los bancos y las transnacionales y con todas estas empresas. Y los estados neoliberales capitalistas están hechos en función de eso. Nosotros en la revolución estamos tratando de dejarlo. Hice mi crítica temprano en el otro video sobre lo que ocurrido con lo de los murales. Me parece irrisorio que alguien que diga, que hable sobre una manera de actuar de unas personas y termine actuando igual. Es como que contrario a su propio discurso, ¿no? Y uno debe ser coherente con lo que dice. O sea, lo que dice y lo que dice y lo que hace debe ser equitativo, debe ser igual. No se puede, no se puede ser de otra manera. Esa es la ética revolucionaria. Entonces, en los últimos tiempos, que se vio la migración venezolana hacia el exterior, ahora están regresando mucho. Eh, la mayoría de los que están regresando, de hecho, son de la clase media baja, los que no tenían esos títulos con doctorado y todo aquello, porque la idea del llamado a la migración que hicieron Perú, Ecuador, eh, Colombia, todos estos países, Chile, incluso parte de Argentina, Brasil, llamando para que los venezolanos se fueran para allá, siendo ellos unos de los que nos bloquean, de los que nos atacan, para crear la situación en que estábamos, sobre todo entre 2017, 18 y 19, desde la llegada de Nicolás Maduro, crearon su grupo de Lima. La idea era robarse los cerebros, robarse los pensadores, todos aquellos, y ahorrarse el dinero de lo que se gastó en educación. Justamente ahí es donde está el detalle. Entonces la gente aquí esperaba graduarse y entonces se iba para Chile, Argentina, Perú, Ecuador. Resulta ser que un recién graduado no lo aceptan en esos países. Ellos quieren gente con doctorados, que tiene su experiencia, y esos son los que se están devolviendo. Los que tenían especializaciones y estas cuestiones, muchos se quedaron porque les están pagando bien y esto y aquello, pero van a vivir, como estaba explicando, toda su vida van a vivir dependientes de las deudas que van a adquirir, que si la deuda para adquirir el carro, que si la deuda de la casa y todo esto, si es que consiguen casa, porque allá los estados no regalan casa, los gobiernos. Eh, entonces, viendo esto, he hecho varios análisis, escribí sobre la parte del título universitario, tomando opiniones, estadísticas, razonamientos de todo tipo de índole. Yo siempre tomo mucho en cuenta lo que piensa la oposición, porque hay que saber lo que piensa el enemigo para saber si uno está en lo cierto o en lo falso. En este escrito doy más o menos una opinión particular de todo esto que acontece. La cosa es que, como advertí anteriormente con datos estadísticos, la mayoría de los emigrados eh, son de acuerdo al contexto de lo que le demos. Bueno, ¿cómo así?
Resulta que, ya expliqué que en su mayoría de los, se van, pero son hijos de extranjeros, muchos con doble nacionalidad, o incluso extranjeros nacionalizados que se educaron aquí, entonces se fueron de regreso. Muchos están regresando, siendo de allá. Conozco algunos casos de peruanos, ecuatorianos, colombianos, que fueron de regreso a su país pensando que con el título allá hacían algo, resulta que ya los patearon, los trataron bien feo, le decían venecos, hepáticos, y ahora se están regresando. Eh, para mí, estos extranjeros que tienen doble nacionalidad no debieron contarse como diáspora, así como no se está contando hoy en día y aprendió el gobierno. Uno aprende a los tanganazos, pero aprende. Que no se deben contar como enfermos del COVID-19 locales, los que vienen de Colombia, Perú, Ecuador, aunque ellos tratan de dilgarlo a nosotros. Ayer estaba oyendo anteayer, a la vicepresidenta, decía que hay 600 infectados locales, ¿ok? Y 2000 y tantos, 2300, algo así, de que se han venido de afuera. Entonces ellos nos quieren contar a nosotros como 3000 enfermos acá en Venezuela, pero resulta que no son 3000 enfermos, son 600 realmente y 2000 son de ellos, que nos los están mandando. Como para hacer ver, así como trataron de hacer ver lo de la diáspora, tratar de hacer ver que estamos en una crisis de salud para poder buscar las maneras de la intervención. Eso es todo. Además de que ellos quieren tapar sus propias cifras allá. Pues pongamos, si hay 1000 y pico que han venido de Colombia, son 1000 y pico más que se le suman a ellos. Y ellos no quieren que eso pase. Otra particularidad de la migración venezolana es que es atípica al resto de la migración mundial. Cuando la salida de otros países generalmente es de analfabetas, de gente de bajos recursos, sin profesionalismo universitario, sin títulos universitarios, o cuando menos técnicos, y aquí estudian de manera gratuita. Además de eso, que todos los emigrantes aquí fueron con dinero, con buenos celulares, con buena ropa y todo esto. Y generalmente de allá para acá lo que viene es lo que llaman el lumpen. De aquí para allá van profesionales y técnicos. Entonces, en muchos casos estas personas están apenas graduadas de los que vienen para acá. Resulta que en todas partes del mundo las personas deben permanecer un tiempo prudencial en su patria sirviendo, como decía, como profesionales graduados para compensar el dinero que el Estado gasta en educación y la formación profesional. Incluso en los países con más corte capitalista les imponen la educación privada para ahorrarle gastos al Estado y asegurarse por medio de los créditos educativos, lo que estaba explicando de los bancos, ese pago de servicio nacional comunitario. Caso Colombia o Chile. Ahorita se inventaron una con lo de las casas, aprovechando el coronavirus que mata viejitos. Entonces ahora van a darle créditos hipotecarios a los viejitos para quitarles la casa, ¿no? Es la misma, más o menos una especie de la ley maqueta esta que hizo Julio Borges para 2015, 2016, que la idea es capitalizar las viviendas y que la banca se las tome para sí. Es un robo total. Y con esto acaban con el derecho de la familia de heredar y todas estas cosas. En los países entonces más desarrollados tienen políticas más rígidas al respecto, como en Alemania, por ejemplo, para citar este caso, como está con lo de mi papá, te dan un certificado de culminación en simple papel con la carátula y el papel que dice en qué te graduaste, en qué te especificaste, cuánto y todo esto, la calidad de servicio que tú puedes prestar y con el sello húmedo nada más. Posteriormente que te dan el título universitario, después que pagas, después que cumples ese tiempo reglamentario. Luego de cumplido entonces ese tiempo, te dan la titularidad y es que puedes irte al exterior. Aquí en Venezuela no, aquí se graduaron y se fueron para el Carrizo. Aquí es deprimente esto. Oigo a algunos estudiantes entonces decir que cuando se gradúan se van para el exterior.
No es algo nuevo, sino desde la década de los 60. Mi madre siempre me contaba de que de estas épocas, recuerdo en la época mía de Laura la sin par de Caurimare, que le hicieron hasta una canción. Recuerdo canciones de La Cotorra de, de Perucho Conde. Entonces esta política educativa debe ser cambiada para al menos recuperar esa inversión. Se debe entregar, como entonces en Europa, este certificado en lugar del título. Hay que estudiar cuánto sería más o menos, 5, 6 años, 7 años, 4 años. Posteriormente se le entregaría el título con una potestad de poder trabajar en el exterior. Otra cosa igual debe pasar con la profesionalización de magíster y doctorado, que aumentaría más el tiempo a compensarle a la nación de la inversión. Por último, se debe incluir que a quienes ya se fueron sin compensar al Estado o nación, debe regresar su título o anulárselo, por lo menos temporalmente, para que no puedan ejercer afuera. De esto estoy totalmente de acuerdo porque tienen una deuda con el Estado. Hay que recordar que ellos hicieron un juramento, por ejemplo, en el caso de los médicos, un juramento hipocrático que normalmente no cumplen. Por otra parte, como venía diciendo en el video anterior, la gente se queja porque cobra poco, pero su calidad de servicio no es la mejor del mundo. Pepe Mujica hizo una pregunta hace un tiempo, que por qué los maestros cobraban menos que los políticos. Y la respuesta yo la medio di en el video anterior, donde le explico que el político simplemente ejecuta lo que el maestro le enseñó. Es simple. Entonces todo comenzó esto cuando los maestros dejaron de ser educadores, aunque aún se hagan llamar como eso, se convirtieron entonces solo en formadores de mano de obra calificada y barata, lo que yo llamo esclavos asalariados, dejando los valores a un lado, los dan así muy por encimita, le ponen un dibujito de la tabla de los valores. Eso no es, eso se hace con el ejemplo y con todo esto. Dejaron entonces, esos mismos maestros dejaron de educar para echarle la culpa a la debacle social a los padres, con la dichosa frase de la educación viene de casa. Si no se la echan al Estado, la culpa es del gobierno. Y si los padres son malandros, ellos esperan que los hijos sean unas eminencias, unos curas, y resulta que eso no funciona así, porque uno aprende de acuerdo a la sociedad que uno lo rodea. Y lo primero es que en la familia se adoptan costumbres que no solamente la escuela, porque los niños pasan más tiempo en la escuela que en sus casas, porque cuando llegan a las casas, la gente considera el tiempo que están en las casas, pero ¿y el tiempo que están dormidos? Cuando uno descuenta ese tiempo, uno descubre que los niños pasan más tiempo en las calles, en la escuela, que en sus casas. Además de eso, que se van a jugar con los amigos y todo esto. Además de eso, adicionalmente, tenemos que los padres están trabajando generalmente y entonces son las abuelas las que los crían y los abuelos no están para estar criando muchachos y educarlos, porque ya el abuelo deja de tener cierto carácter y ciertas cuestiones. Entonces en los 90, como dije, se eliminó esta formación social, moral y cívica, se metió la parte de la educación para el trabajo, para crear esclavos u obreros. Entonces se vino la frasecita de la educación viene por casa, y esto convierte entonces al maestro en un asistente educativo de los padres. Entonces, si la educación viene de casa y los maestros son asistentes educativos, ¿por qué siguen autoproclamándose como educadores si no educan? Porque ese trabajo lo están cumpliendo los padres. Ellos mismos, es algo, lo que es cuestión de conciencia crítica, de criticar mis propias frases, y ellos no la asumen, ¿ves? Y de hecho se molestan muchísimo los educadores porque uno les dice esas verdades,
Pueden ser que ellos consideren que no, pero les aseguro que en el 90% de los casos yo me paro frente a un educador y yo le demuestro que él comete ese tipo de errores. Se lo demuestro porque lo he hecho en toda la vida, en toda mi vida que he educado hijos. Yo, bueno, de hecho, hubo un maestro en una escuela que terminaron retirándolo de la escuela porque de verdad el tipo no servía para nada. Entonces, para colmo, los resultados son evidentes, ¿no? Y entonces a diario los vemos con el bachaqueo, la especulación, los malandros, el robo, la corrupción de los políticos. Todo esto es a raíz de la mala educación que se da en Venezuela. Y no es de ahorita, porque el político tiene 40, 50 años. Él se educó en la Cuarta República. Entonces tratan de achacarle esas culpas al a la revolución. No, no, señor. Lo que está ejecutando ahorita un corrupto lo aprendió en la Cuarta República con los adecos y los copellanos. Perdón. Eso es un cuento chimbo, entonces que la culpa es del gobierno, que hay que tumbar el gobierno y volver a poner a la oposición para que la oposición siga educando a estos ladrones y corruptos. Solamente que ellos antes los tapaban y nosotros ahora no los tapamos. Yo el único preso que conozco de la Cuarta República era el Chinito Recay, que fue el más bolsa. Todos los demás se fueron. Vinicio Carrera con $1.000 millones, el de los Siriberto que se llevó los reales de los Jeep, de los ministerios y así. Y nosotros tenemos miles de corruptos apresados, miles, y tenemos órdenes de captura contra la mayoría de los, incluyendo ministros, exministros, como Rafael Ramírez, por decir algo. Entonces, los educadores no quieren hacer sus cambios en la educación, no los aceptan, como se trató de hacer en 2004, como trató de hacerlo Maduro en 2013. No tienen nada de esto porque simplemente son parte del problema. Son parte de la oposición, son los que se van a paro. Son los elefantes blancos de los adecos y los copellanos. Y es lo que hay que cambiar. Para eso, por eso se hicieron las misiones paralelas, porque como no se podía controlar eso, el chavismo no quiso despedir, Hugo Chávez personalmente no quiso despedir a toda esa plantilla de maestros. Error para mí. Se ha visto desde mi punto de vista, fue un error. Decretó la inamovilidad laboral, los dejó allí, creó las misiones. Pero entonces ya estos maestros, la manzana pudrió las misiones. Entonces estos maestros no quieren estos cambios de la educación, solo se van a paro, incluso llamados por el mismo dirigente de la oposición, Juan Guaidó. Y para colmo, cuando Maduro hace su primer decreto como electo para la restitución de esta formación social, moral y cívica, destruyen libros al mejor sentido nazi o de la Inquisición de la época medieval de los católicos, cuando mataban y quemaban viva a la gente y todo esto. Hitler hizo lo propio. Solamente el fascismo hace eso de destruir libros, y aquí en Venezuela lo hicieron, y eso es algo muy peligroso. Eso es algo que hay que ver y hay que analizar muy bien, y hay que sentarse y hay que corregir lo que originó eso. Porque estos educadores enseñaron a sus hijos el fascismo. Solo el fascismo, solo el fanatismo o fundamentalismo religioso son los que destruyen libros para crear ignorancia en el pueblo, porque les interesa un pueblo ignorante para poderlo seguir dominando. Piensen eso, sobre todo porque entonces le dicen que, por ejemplo, que la colección bicentenaria es que adoctrina, pero entonces pregúnteme qué es la doctrina de la fe. ¿Qué es lo que hace entonces ese maestro que dije en el video pasado que hablaba sobre Bolívar, lo comparaba con Chávez y lo mandaba a morirse, que tenían que fusilarlo y todo esto adoctrinando a los niños? Primero Justicia, creo que fue Voluntad Popular, hablaron de reestructurar la doctrina del partido. Entonces, ¿cómo es, pues? Y es que ellos no tienen juventud, no tienen estudiantes, o quienes hicieron las guarimbas, puro muchacho, porque los tienen dominados, es el sistema de dominación. Y bueno, aquí estoy viendo lo de los libros, las imágenes de los libros rotos en las calles, la mayoría de ellos en escuelas privadas católicas, que es otra cosa que le dije que había que ponerles el coto a esto, con esto de la universidad teológica, y en parte también de la educación pública, que hay que eliminar la educación privada, porque si no nunca vamos a salir del clasismo y de la corrupción.
porque una cosa genera la otra. Los que estudian en escuela privada se creen que son los que van a controlar a los que estudian en la escuela pública, que son los pobretones. Vemos aquí como queremos McDonald's y no universidades. Estas imágenes las tengo ahí en mis escritos, en mi blog. Por último, la debacle social, como dije, va de eso, y los salarios van acordes a la corrupción que sin valores aprende la sociedad. En consecuencia, los maestros tienen la culpa de sus propios salarios porque el que les destina el presupuesto fue alumno de ellos. Ellos le enseñaron y aplican sus alumnos lo que les enseñaron los maestros. Si leen los escritos en este blog, verán varios análisis de educación. En el próximo vamos a hablar de propuestas mías, cambios necesarios en la educación, para que vayan entendiendo por dónde van los tiros de lo que yo voy diciendo. Es importante que entendamos que si no se cambia la educación, no hay proceso revolucionario que valga, porque no vamos a seguir dando traspié 20, 50 años más hasta que la sociedad termine de explotar, y entonces va a haber una revolución armada. Va a ser lo que tanto hemos tratado de evitar, y tanto la oposición ha empujado que haya una confrontación armada entre los dos bandos, entre los capitalistas, individualistas, egoístas, avariciosos, codiciosos, consumistas, y los que pensamos en la sociedad, en la ética, la moral, las buenas costumbres. Es algo que hay que tratar de evitar, y la mejor manera es haciendo los correctivos necesarios en la educación, que es lo que yo veo en Nicolás Maduro. Bueno, en Luma Molina les recomiendo ese programa, parece que va a ser constante. Voy a analizar a ver si es todos los viernes y todo esto, porque el programa de valores es esencial, y estos mismos deberían hacerlo en las escuelas, una hora específica de formación social, moral y cívica, que es lo que es valores, donde se aprende a respetar las leyes, a contribuir a la formación de nuevas leyes, para que ese niño, cuando sea más grande, construya sus propias leyes en base a la moral, la ética, las buenas costumbres que aprende en la escuela. Entonces, bueno, de esto vamos a hablar más adelante con las propuestas que estoy haciendo de cambios necesarios en la educación. Propuestas tengo muchas, como dije, siempre que hago un escrito doy mis propuestas en este mismo video y en el anterior. Como verán, siempre tiro alguna que otra propuesta para que se vea que no estoy criticando por criticar, que es lo que hace la mayoría, que espera que el gobierno les resuelva, que otro les resuelva lo que ellos tienen que hacer. Entonces la gente espera que me venga la alcaldía a limpiar la calle cuando hay de hecho hay una ordenanza, por lo menos en Calabozo hay una ordenanza municipal que dice que cada propietario de frente debe limpiar hasta la mitad de la calle, mantenerla limpia, lo más limpio posible. Claro está que eso no quita que el aseo urbano haga su trabajo, pero uno colabora y contribuye con el aseo urbano para que tener una ciudad bonita, para que esta basura no se vaya al río de cuando llueve. Ahorita estaba lloviendo y lo que se veía eran bolsas de basura, potes de Pepsi-Cola, de Coca-Cola y de esto rodando hacia dónde van a parar, al río, y del río al mar. Entonces nosotros mismos estamos contaminando nuestro ambiente, estamos destruyendo nuestro ambiente, porque eso después se nos va a revertir y se nos va a venir en micropartículas de plástico que se consumen los peces que nosotros después comimos. Y así. Bueno, vamos a hablar entonces más adelante.